Mira tú, Richard, creo que, bueno, todos vosotros, Pablo también, recordaréis que ya hace tiempo, no sé hace cuánto exactamente, habíamos tenido un momento de reflexión y yo estaba participando como ahora con vosotros y dije que me había quedado una historia que había tenido que vivirla yo personalmente y que venía al punto de comentarla, ¿no? Y en ese momento, pues yo creo que quedó un poco en el aire eso hasta que Richard me recordaste y me dijiste si no quería tener la meditación hoy. Y pues con gusto, es más bien que un mensaje, una reflexión, es un testimonio. Y es que personalmente yo pienso que hay dos factores que sostienen mi confianza en Dios. La primera, indudablemente, es la palabra de Dios, ¿no? Y dentro de la palabra de Dios, uno de los argumentos más contundentes para mí son las profecías, las que se han cumplido, las que se están cumpliendo y las que se van a cumplir, ¿no es cierto? Hacía un par de años compartía esta reflexión con mi hermano aquí en la iglesia de León. Y el otro pilar para mí de esa confianza personal en Dios está basada en mi experiencia personal diaria con Dios. Y hoy quiero hablarles de este pilar, ¿no? Hoy quisiera compartir con vosotros relatándoos una experiencia que me tocó vivir junto con mi familia. Lo primero que tengo que comentaros es que yo tengo tres hijos y de paso, Richard, los tres conocen a David, al igual que mis sobrinos. Primero de haber compartido muchos cantams en Guadalajara y luego con mis hijos se volvieron a encontrar en la Universidad Adventista del Plata estudiando sus respectivas carreras, ¿no es cierto? La mayor, Vania, está casada, ella vive cerca de donde está la universidad, ya nos ha hecho abuelos, tenemos un precioso nieto, Ian, que nos ha cambiado realmente la vida a todos. Luego viene Chris, Cristian, la madre puso ese nombre, literalmente significa cristiano. Él está haciendo el MIR en radiología, ahí en el hospital nuestro, que está al lado de la universidad, ahí en Libertador San Martín. Y la pequeña, la menor, es Carla, que está terminando haciendo sus últimos años de medicina también. Y esta historia le toca como, digamos, principal protagonista a Chris, como le llamamos en la familia, ¿no es cierto? Y ocurrió en nuestras vidas, recuerdo ese dicho que dice, cuando todo va bien, de repente todo se descompone en un abrir y cerrar de ojos. Es como un rayo que cae en cielo despejado. Una noche, mi esposa Betsy había hecho lo que ha hecho toda la vida, unas pizzas caseras con zumo. Los chicos eran pequeñitos, habían cenado y bueno, todo el ritual luego de acostarlos, ¿no es cierto? Y en horas de la noche, eso es un poco por mi forma de ser y también por mi deformación profesional. Haciendo guardia siempre he tenido el sueño ligero. Y me despertó un ruido, me levanté, me fui a la habitación de los niños y efectivamente Chris había vomitado, ¿no? Al ver eso yo me di cuenta que no había tenido una digestión adecuada. Lo limpié, era pequeñito, no creo equivocarme mucho, es decir, si tenía 3 o 4 años, la madre probablemente se acuerde mucho mejor de estas cosas, en cuanto al tiempo, digo, la cronología del desarrollo de la familia. Y me quedé con él, le pregunté si sentía mal, me dijo que no, me quedé con él hasta que durmió. Yo me fui a acostar y en horas de las madrugadas volví a sentir un ruido, fui de nuevo a la habitación y efectivamente Chris había vuelto a vomitar, ¿no es cierto? Esta vez tuve que cambiar las sábanas, etcétera. Me quedé con él nuevamente hasta que se durmió. Y a la mañana, porque yo en ese entonces estaba haciendo en mi residencia la especialidad en terapia intensiva, pues mientras yo terminaba de alistarme para marchar al hospital donde estaba haciendo el MIR, veo que Chris vuelve a vomitar. Entonces tomé una decisión y le comuniqué a mi esposa y dije, lo voy a llevar a su pediatra. El mismo pediatra que nos había ayudado a la llegada a este mundo a los tres. Y que curiosamente, Richard, ha sido el profesor de David en pediatría y en la universidad. Y por tanto ha sido profesor también de mis tres hijos, Néstor Sabaski. Y hoy lo es pediatra de nuestro nieto.
Bueno, eso ocurre a veces en nuestra gran familia, este pueblo que es el adventista, ¿no? Él lo revisó, vamos, con decirles yo que si hoy, es un decir, ¿no? Tuviera un hijo, lo elegiría él otra vez como pediatra. Excelente persona y mejor profesional. Lo revisó a conciencia y pidió unas analíticas. Mi padre en ese entonces trabajaba, él era técnico de laboratorio ahí en el sanatorio nuestro en Asunción, sanatorio adventista. Y cuando llegaron las analíticas, ahí empezó para mí un momento de crisis. Y antes de continuar, yo quiero leeros, hay un salmo que es muy conocido, pero voy a leer una pequeña parte de ese salmo, que me encanta, el salmo del pastor, salmo 23. Pero yo voy a leer solamente una pequeña parte que refleja exactamente lo que yo viví en ese momento. Y dice en el versículo 4, ¿no? Está analizado, que está escrito así: aunque fuese, estoy leyendo una versión de Biblia de Jerusalén, aunque fuese por valle tenebroso. Hay algunas versiones de Reina Valera que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. En la analítica que le habían realizado a Chris en sangre, se mostraba claramente que él tenía un proceso infeccioso, pero el problema es que su pediatra, y menos yo, lográbamos localizar dónde estaba ese proceso infeccioso. Y entonces, un poco por mi forma de ser, y un poco también por el hecho de ser médico y conocer las cosas, empecé a angustiarme. Todo padre podrá entender, ponerse en mi lugar y podrá entender perfectamente lo que estoy diciendo. Empecé a angustiarme porque él era pequeñito, los niños van desarrollando su sistema inmunológico, siempre lo tienen a medias hasta los 7 años, y estábamos enfrentando una situación que no era buena, una infección nunca es buena. Néstor ordenó, porque él estaba deshidratado por los vómitos, canalizar una vena, pasarle suero, y en forma empírica, es decir, sin conocer exactamente el tipo de infección ni el germen, un antibiótico. Y decidió ingresarlo. Yo confiaba plenamente en su criterio. Yo les dije hoy que si tuviera un hijo hoy, volvería a elegirlo a él como pediatra. Y ahí ocurre la primera de una serie de acontecimientos que podríamos llamarlo extraños, raros o peculiares, o como queráis llamarlo. Para explicaros esto, rápidamente explico la estructura, cómo está estructurada. Supongo que habrá cambiado ahora, porque estoy hablando de hace 25 años atrás. El sanatorio nuestro, adventista en Asunción, tenía en ese entonces 2 plantas, una planta baja y una planta alta. En la planta baja estaba toda la administración, estaban las consultas, el laboratorio y la sala de rayos. Y a través de 2 escaleras, había un ascensor para los que estaban en camilla, a través de 2 escaleras se accedía a la planta alta, estaban separadas unos 50 metros una de otra, y la planta alta estaba todo el área de internación, el área de quirófano al fondo de una de las alas y en la sala de terapia intensiva. En una ala donde estaba una escalera, todas las habitaciones eran individuales. Y en la otra ala, las habitaciones eran dobles, compartidas. Y cuando me preguntaron dónde quería yo ingresarlo a Chris, me dieron esa opción. No me pregunten por qué, yo hace rato lo he dejado de hacer, no carece totalmente de significancia para mí. Elegí la de las habitaciones compartidas. Le vuelvo a repetir, dije esas, una de ellas. Y aquí aclaro que a unos 20 metros de la puerta de esa habitación, yendo en dirección a la sala de enfermería, estaba una de las escaleras que venía desde planta baja. Pues pasaron las horas de la mañana, pasaron las horas de la tarde, yo seguía comiéndome la cabeza y veía cómo mi hijo se iba transformando. Le veía, a pesar de que él estaba hidratando, los ojos hundidos, con ojeras. Yo me iba dando cuenta del deterioro físico del niño. Y yo les quiero comentar eso, alguien que está en la medicina sabe perfectamente, y los padres por intuición, los niños cuando se enferman decaen rápidamente. Así también cuando se recuperan, su recuperación es mucho más rápida que la de los adultos o los ancianos, ¿no es cierto? Y para mí eso era andar en valle tenebroso.
Y me acuerdo que Néstor a última hora de la tarde pasó a verlo y bueno, seguíamos, ¿no? Con la certeza que había un proceso infeccioso, pero no había un foco, no había un lugar identificado. Entonces él dijo a la mañana temprano iba a volver volver a verlo para seguir su control evolutivo. Y con las horas de las noches, las sombras para mí se hicieron aún mayores. Entonces ahí empieza a ocurrir rápidamente enseguida, como decía, una serie de hechos cuanto menos peculiares, raros o extraños. Pasada la medianoche, mi hijo por cuarta vez en 24 horas vuelve a vomitar, pero esta vez sí que se encendieron todas mis alarmas. En la facultad siempre nos han dicho que uno tiene que ser médico, pero cuando hay un familiar cercano comprometido, uno tiene que evitar intentar ser médico. ¿Por qué? Porque pierde la objetividad. Y uno, en la mecánica, la ciencia médica no es una ciencia exacta. Uno tiene que tratar de tomar perspectiva, intentar razonar todo el cuadro y llegar a una conclusión, a una deducción y a un diagnóstico. Y eso es imposible cuando de por medio está una persona muy cercana a nuestros afectos, y más aún en este caso, un hijo. Y no obstante, mi formación profesional me indicó claramente al ver ese último vómito que algo muy malo estaba pasando a nivel gástrico o a nivel digestivo. Nosotros le llamamos vómitos, allá se le dice en borra de café, aquí se le llama pozo de café. Y aquel que haya tomado café sabe que al quedar ahí abajo el resto tiene un color y como unos gránulos del café, ¿no? Pequeñitos de color negro. Tiene ese mismo aspecto, es un vómito de color casi negro, como con pequeños gránulos. Y eso es un signo de una obstrucción en algún nivel del tracto digestivo. Entonces sí que ya mi angustia creció de manera exponencial. Pero lo primero que tenía que hacer era, como él se había manchado, la ropa tenía esas pequeñas batas abiertas por detrás que se usan en los hospitales, en los pacientes que están ingresados, y la almohada y la sábana, tenía que avisar a enfermería para que viniesen a cambiarlo. Y ahí hice algo fuera de toda lógica, por así decirlo, y empezaron esa serie de acontecimientos un poco peculiares. Todo aquel que ha tenido la desgracia de estar ingresado o un familiar ingresado sabe que al lado de la cabecera de la cama de un paciente ingresado hay un timbre que al presionarlo, hay una llave que al presionarla enciende un indicador luminoso y audible en enfermería para que las enfermeras sepan que en tal habitación ocurre alguna cosa y ellas pueden, de esa manera acuden para poder atender y ver qué es lo que está pasando. Yo podría haber hecho eso, pero no me digan por qué en vez de hacer eso le dije, le expliqué rápidamente a Chris, voy a buscar a una enfermera para que te limpie. Y salí al pasillo en dirección a la enfermería, pudiendo haber timbrado para que vengan, ¿no es cierto? Y en ese exacto momento ocurre la segunda circunstancia extraña y peculiar. Les decía que había una escalera que venía desde planta baja, pero eran la 1 de la mañana. Y veo subir, aparecer por el vano de esa escalera al doctor Pablo Morikawa. Él era un paraguayo de ascendencia japonesa que había hecho la especialidad en digestivo y hacía ecografías ahí en el sanatorio. Y nos conocíamos y él me dice, ¿qué estás haciendo a esta hora aquí? Entonces yo rápidamente le expliqué, mira, mi hijo empezó a vomitar, no sabemos lo que tiene, Néstor lo vio, lo dejó ingresado, ahora acaba de vomitar, voy a avisar a la enfermera para que lo ayude a cambiar la ropa, a limpiarlo. Y entonces él, en esa siempre atención y gentileza que solemos tener los profesionales de la salud entre nosotros, dice, voy a pasar a verlo. Cuando yo volví con la enfermera y lo terminó de cambiar, él estuvo observando, cuando le cambió, él quedó desnudito, estuvo observando y me dice, voy a traer el ecógrafo. Él no tenía nada que hacer a la 1 de la mañana. Él lo que estaba haciendo era salir para irse a su casa. Para ir a su casa tenía que ir a buscar el coche. La plaza de estacionamiento del sanatorio se podía acceder directamente desde la otra escalera, por la que pasaba por el ala de las habitaciones individuales. Sin embargo, él subió esa escalera justo en el mismo instante en que yo salía, en vez de haber timbrado para llamar a la enfermera, para avisarles a ellas que Chris había vomitado. Él vuelve
le hace una ecografía y luego me dice, destapa el abdomen, ¿no?, para hacerle el estudio y me dice, mira, si Cris fuese un adulto, yo te diría que está con una obstrucción intestinal. Y de repente él me señaló con el dedo algo que había estado delante de mis ojos toda la tarde y yo, por ser padre y no médico, no me había percatado. Se podían ver como globos inflados uno al lado del otro en la parte superior del abdomen de Cris, el intestino delgado que estaba dilatado. Entonces él me dice, llámalo al doctor Manrique, él era el director del hospital y era cirujano, y coméntale a ver qué le parece, porque yo creo que él está obstruido. Entonces, en ese momento, digamos que yo ya empecé a planear no solo por el Valle de Sombras, sino también la muerte. Empezó a cernirse sobre mis pensamientos. ¿Por qué? Porque una posibilidad en una obstrucción, cuando se prolonga en el tiempo, es una perforación de una parte del aparato digestivo, y eso implica una peritonitis, y la peritonitis siempre es un caso grave que puede comprometer la vida de la persona. Entonces, en ese momento yo llamé al doctor Manrique y él me dice, llama al técnico de rayos, pídele que le haga una directa abdomen, que es una radiografía de pie, que ellos prefieren en estos casos para confirmar eso, y me dice, y llama a una enfermera, que era la jefa de enfermería de quirófano, para que organice y llame al equipo de cirugía. Habrán pasado unos 45 minutos, mi hijo empezó a decir dos cosas. Él no había hablado en todo ese tiempo desde que empezó a estar mal, y dijo dos cosas. Una, dijo, quiero a mi abuela. Eso significaba que quería que llamase a mi madre. Yo la tuve que llamar, eran horas de la madrugada, eran las 2 de la mañana. Ella vino y él se puso en brazo, y a partir de ahí sí que él empezó a decir, me duele la panza, que es como allá se dice a la tripa, ¿no? Me duele la tripa. Y lo repetía cada rato. Pues para ese entonces yo ya no daba más, ¿no? Esos 45 minutos, 50 que duraron entre que vino, le hicieron la radiografía y vino el anestesista y le puso un preanestésico y él se durmió, fueron una pesadilla para mí. Luego, para ir finalizando con este relato, entraron en quirófano y ahí yo quedé fulminado porque llevaba sin dormir prácticamente un día. Mi madre estaba a mi lado y en un momento dado, después de un tiempo que no sé decirles cuánto fue, 1 hora, 2 horas de cirugía, me llama la enfermera para decirme que estaba todo bien, que había sido el apéndice, que estaba todo intacto, por lo tanto no había peritonitis. Cuando me dijo eso, yo lo único que atiné, y quiero aclarar en todo ese momento, lo único que había estado pidiendo a lo largo del día es, oh Dios, por favor, ayúdame a que Cristian se recupere, que se sane. En ese entonces recuerdo que lo único que pensé es, gracias Dios mío. Sentí como que me habían sacado 1 tonelada de peso de los hombros y caí literalmente dormido de vuelta. Hasta que al tiempo me vuelve a llamar y me dice, no, ha revisado mejor el doctor y ha encontrado que hay una parte del intestino que estaba atrapado. Esta es una situación no es infrecuente en los niños, se llama vólvulo o intussuscepción. Y para que ustedes entiendan lo que ocurre, es como cuando uno coge un dedo de un guante y lo mete sobre sí mismo. Lo que había pasado es que el último trozo del intestino delgado del ilion se había introducido en el ciego que tenemos aquí a la derecha, que es donde nos revisan para ver si tenemos una apendicitis o no. Y había un ganglio en la base que luego obstruyó y impidió que volviese a su lugar natural. Y en el movimiento del intestino de tratar de liberarse, pues lo único que pasó fue que fue introduciendo cada vez más. En síntesis, tuvo que sacarle 20 centímetros de ese intestino que ya no era viable y volver a reconectarlo. La recuperación de Cristian fue rapidísima. A las 16 horas le dieron de comer y ya el tránsito intestinal funcionó, y al día siguiente él estaba de alta yendo con nosotros a casa. Y entonces, resumiendo,
La pregunta que en su momento y en perspectiva, porque al principio yo veía 2 pisadas y eran las mías en soledad y angustia, rogando a Dios en medio de esa crisis. Pero Dios con misericordia permitió que yo fuese alejándome en el tiempo y cuadrando en perspectiva todo para ver el bosque y entender que en realidad, como muchas veces hemos escuchado, esas pisadas no eran mías, sino eran de Jesús. Y que a través de esas cosas aparentemente ilógicas, raras, extrañas, y que el mundo diría coincidencias, Dios vio las cosas para que esto no pasara a mayores. Y como después de grande muchas veces comentamos esto en familia y a Cris, yo siempre le dije, Dios te dio una nueva oportunidad, dale una otra oportunidad. Ahora dale sentido a tu vida, dado esto, ¿no es cierto? Y eso, y como esa experiencia, muchísimas otras a lo largo de estos 7 años que nosotros tuvimos que tomar la difícil decisión de separarnos de nuestros hijos para que vayan a estudiar a la universidad allá. Y a través de diferentes crisis, hemos visto cada vez cómo Dios ha intervenido, sea para solucionarnos un momento de crisis o sea para darnos fuerzas para atravesar esa crisis. Y de esa manera yo no puedo decir más que este pilar ha ido fortaleciendo mi convicción en el amor misericordioso, en los caminos extraños y maravillosos, en, en, en ese conocimiento tan íntimo que tiene de nosotros Jesús, que sabe perfectamente cómo nos sentimos, que nos comprende, que Él compartió todo con nosotros en forma física y aún no olvida esa experiencia mientras estuvo aquí en la tierra y que hace que sea el único ser en este universo que nos puede comprender, que nos puede ayudar, que nos pueda contener en medio de nuestras crisis personales. Y para terminar, termino de leer aquí el Salmo 23, la siguiente parte, ¿no es cierto? Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. En otras versiones dice me sostienen. Y es así. A veces en esta vida no siempre las cosas terminan como en esta crisis familiar que yo les estoy refiriendo. A veces no tenemos que enfrentar a la muerte. Pero dice tu vara y tu callado. Tú me contienes y me das las fuerzas y me ayudas a levantar la vista y a olvidar que aunque tengamos que enfrentar la muerte en forma transitoria ahora, Jesús ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte y en el futuro volverás a ver a tu ser querido o tú mismo volverás a ver para ver cara a cara a Jesús y verlo a tus seres queridos. Casualidad o causalidad, causalidad, que apunta a la única y real existencia de un Dios amoroso, misericordioso, que no nos abandona nunca. Eso es lo que quería compartir con vosotros hoy. Muchas gracias, Jorge, por traer esta primera reflexión, sobre todo por traer una reflexión personal. A mí particularmente me llega mucho cuando alguien habla desde su vivencia, desde su propia experiencia. Me encanta. Quiero decirte que me gusta mucho, además en base al texto que lo has escogido, ese texto de ese Salmo 23, 23:4, esa andadura por el valle tenebroso, y como Jesús lo que nos promete es que va a acompañarnos, que va a estar a nuestro lado y que no temeremos, porque Él está con nosotros. Me gusta la versión del 60 que hice, me infunde aliento. Y es que yo que soy de visualizar mucho las cosas, me imagino cuando uno está por ese valle tenebroso, cuando uno pasa por esos momentos, como decías, de crisis, que a uno le falta el aire, uno no puede respirar, uno le falta la capacidad pulmonar, parece que te la han encogido, que no tienes todos los pulmones. Me gusta mucho pensar en esa parte del texto que dice que es Dios quien nos infunde aliento,
quien me da lo que a mí me falta, esa capacidad para respirar, para sosegarme, ni más ni menos que es una crisis de ansiedad, lo que está pasando en ese momento, y es infundir aliento, es ese, venga, yo te doy lo que tú necesitas, que es lo que necesitamos los padres, sobre todo cuando enferman nuestros hijos. Yo también he pasado por alguna de esas, y qué mal lo pasa uno, sobre todo cuando está, ¿verdad?, ellos dentro en el quirófano y tú fuera. Qué bueno esta experiencia del pasar por el Valle Tenebroso, que siempre nos ayuda. Es algo que nos tiene que activar nuestro sistema de recuerdos para que recordemos en quién confiamos, en quién hemos confiado en todo momento y quién está al mando de todo. Incluso, como decías al final, Jorge, incluso cuando las cosas aparentemente no vayan bien, ¿verdad? Porque en el Salmo no se nos dice que nos va a ir bien, se nos dice que Él va a estar a nuestro lado, que nos va a dar ese aliento que falta, que nos va a acompañar. A veces salimos del valle y otras veces no se sale de ese valle, pero Dios está con nosotros. No sé, Esther, Pablo, ¿qué os ha suscitado así a bote pronto esta primera reflexión que nos ha traído Jorge? Pues fíjate, no puedo sentirme más identificada. Yo no creo tampoco, Jorge, en las casualidades, ¿sabes? Yo creo que todos sabemos, ¿no?, que nada es casual. Las cosas ocurren, Dios sabe por qué y tiene un propósito. Pero, ¿sabes? Yo me aprendí el Salmo 23 de memoria, que era lo que hacíamos los niños de la escuela sabática cuando tenía 5 años de edad, ¿sabes? La primera vez que lo dije en mi querida iglesia de A Coruña, pues éramos un grupo de niños que nos habíamos aprendido un montón de cosas. Y yo recité el Salmo 23. 5 años tenía de edad. Pero, ¿sabes? Me ha pasado algo muy parecido. Yo he estado en el Valle de Sombra y de Muerte hace aproximadamente unos 3 años, algo menos de 3 años, cuando me diagnosticaron en una prueba rutinaria, en una mamografía de estas de control, la primera que te hacen en tu vida, un tumor de mama. Y bueno, pues tuvimos que pasar por todo ese proceso y gracias a Dios aquí estamos y bien. No te imaginas, estabas recordándome que mientras me estaban haciendo las resonancias, mientras te metes en todo ese lío de la medicina nuclear y todas estas pruebas, ¿no?, que te dan muchísimo miedo, que vas allí y dices, a ver qué va a pasar aquí. Tú sabes que el Salmo 23 fue precisamente el texto que me daba aliento. Yo lo recitaba en la resonancia, que no sabes qué hacer, estás allí metida escuchando aquellos ruidos y no sabes muy bien qué está pasando. Y yo estaba recitando, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, etcétera, etcétera. Además de ese maravilloso texto de el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Bueno, yo tenía como neones esos textos. Cuánto aliento me dieron en su momento, Jorge, y cuántos momentos, ¿verdad?, tenemos en ese valle de sombra, de muerte o de incertidumbre, ¿verdad?, en el que nos podemos encontrar. Yo no tengo hijos, no puedo entender lo que vosotros estáis comentando desde la perspectiva de madre, pero en ese valle personal que me tocó hace un poquito de tiempo, efectivamente me sentí, como tú decías, ¿verdad?, frente a esa oscuridad y en esos momentos de incertidumbre, pues al final, francamente reconfortada por las promesas del Señor. Y para mi sorpresa, y concluyo, encontré una paz que no había disfrutado nunca. Yo me recordé en ese momento, y es una de mis escenas preferidas de la Biblia, en el que Jesús está en medio de un barco durmiendo a pierna suelta mientras los demás están asustadísimos en medio de la tormenta y de repente te hace la paz y sientes esa paz. Eso es lo que tiene hablar de la experiencia y gracias por tu experiencia, Jorge, es preciosa. Yo he experimentado la paz del barco ese, increíble, en ese momento en el que ¿sabes? Te estás diciendo cosas que están ocurriendo en tu cuerpo. Eso puede ocurrir si nos asimos de esa promesa. Gracias por recordármelo. Cuando te escuchaba, Jorge, estaba reflexionando que cuando David ya escribe este salmo, es al final de sus días. Este salmo no es para no creyentes, este salmo es para creyentes. Explicarle este salmo a alguien que no cree en Dios prácticamente es inoperante. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque este salmo se puede escribir cuando uno pasa diferentes momentos de la vida y está junto al Señor. Yo creo, Jorge, que este salmo aquella noche tenía un valor diferente para ti que lo puede tener hoy. ¿Por qué? Pues porque has vivido la experiencia que vivió David o vivió Salomón o vivieron muchísimos. Entonces, a veces tenemos que pensar una cosa. Los testimonios
van dirigidos a personas creyentes. A personas que no son creyentes, el testimonio a veces está muy vacío. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios del cual habla el testimonio. Y creo que eso es realmente importante. Cuando David pasó por el valle de sombra y de muerte muchas veces en su vida, porque es que era un metepatas profesional, mira que le gustaba al amigo meterse en problemas. Pero al final de sus días es capaz a escribir esto porque nunca se alejó del Señor. Si cogemos el Salmo y lo traducimos de otra manera, Jorge, porque claro, la palabra temer, y eso tú lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, es verdad que en el original tiene esa excepción, pero también tiene la excepción de enamorarse de Dios. Si se plantea de esa manera, no temeré de estar enamorado de Dios. Y creo que eso es tan importante como esa matiz que traduce la Reina Valera sobre el temor, porque le gustó mucho a los medievales, pero en realidad nosotros deberíamos de sentirnos, cuando hemos andado el camino, al final del camino, este salmo tiene mucho más sentido que cuando nos lo aprendimos con 4 o 5 años. Usted me acordaba de ti, porque en aquella época los niños aprendíamos Biblia, y cuando se dice esto es que ya eres viejo, porque ya ves, ya comparas. Pero Jorge, yo estoy convencido que no solo has contado una historia de hace unos años, has contado el resultado de esa historia a través del filtro de un creyente que sigue caminando con Dios. Y creo que eso es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque no en tu vida, como en la mía, como en la de Esther, Richard, con todos nuestros oyentes, no solamente hablamos de lo que ha pasado en un momento puntual, hablamos de un proyecto de Dios en nuestra vida. Yo también, eso que dice Pablo es cierto. Yo había leído y había hablado del Salmo 23, Esther, muchas veces antes. Yo, bueno, nacido de familia adventista, No, pues... Se abre a las 11:30, pero te abro y pasa. Había sido maestro de escuela sabática de jóvenes, había sido director de escuela sabática de jóvenes, había sido director de sociedad de jóvenes, y muchas veces yo había comentado este salmo, pero a partir de esa experiencia y en adelante hasta hoy, ese salmo cambió totalmente la perspectiva para mí. Y lo otro que quería comentar es que a veces nosotros tendemos a mistificar un poquito, inconsciente o inconscientemente, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre en la vida. Pero nosotros no nos damos cuenta que a veces Dios trabaja de una manera mucho más práctica, una forma no tan, a lo mejor, no sé si la palabra mística es la más adecuada, pero sí que a lo que apunto y lo que yo quiero decir es que yo hablé de que esta experiencia afectó a mi familia. No mencioné a mi esposa, por ejemplo. Yo quiero agradecer porque Dios, conociéndome como soy, pues me dio como compañera a una persona que es totalmente lo opuesto en ese aspecto. Betsy siempre en esos momentos ha mantenido una serenidad hemos tenido otros casos de enfermedad con los otros chicos. Y ella siempre ha mantenido una serenidad. Y yo siempre le digo, yo creo que es porque tu fe es mayor que la mía y tu confianza en Dios. Y eso ha servido también de soporte. Yo entiendo que ha sido una forma en que Dios me ha ayudado a mí, dándome soporte y contención a través de mi esposa. Y por supuesto, a veces hablamos de ángeles, nosotros leemos las historias bíblicas, pero en nuestros tiempos, en que lastimosamente por causa del pecado, la epifanía cada vez es más improbable, e incluso el mismo Espíritu Santo se va alejando de la tierra. Sin embargo, yo estoy convencido de que Dios usó los pasos de este hombre, de este médico, para que empezásemos a transitar el camino de salida de ese túnel en el cual estaba mi hijo y estábamos todos nosotros, ¿no es cierto? Y esa forma maravillosa de actuación de Dios es la que yo muchas veces, cuando a veces, porque como todo ser humano tengo mis falencias y mis debilidades y mis limitaciones, empiezo a flaquear, le digo a Dios, perdóname, y vuelvo a recordar.
y en estos momentos recuerdo también algo que escribió Elena de White: no debemos temer nada en el futuro, a no ser que olvidemos la forma en que Dios nos ha ayudado y nos ha acompañado, estoy parafraseando, en el pasado. Jorge Joaquín nos dice, somos como las ovejas, como ha sacado ese Salmo 23, dice, somos como las ovejas cuya vista es muy deficiente. Andamos por fe y no por vista. Por eso necesitamos agudizar el oído para poder escuchar la vara y el cayado del pastor que nos infunde aliento. Yo quiero agradecerte también, Jorge, una reflexión personal que has hecho que me ha encantado. Como a tu hijo le dijiste ese, bueno, Dios te ha sacado de esta, así que tienes que dar utilidad a tu vida. Y me parece una lección que como padres deberíamos de tomar nota para enseñar a nuestros hijos que tienen que ser agradecidos y que tienen que ser útiles, las dos cosas. Agradecidos a nuestro Dios por todas las cosas buenas que nos hace y útiles para una sociedad que muere sin Dios. Entonces, bueno, yo quiero darte personalmente las gracias por esa reflexión familiar que hiciste, porque, bueno, me parece entrañable y desde luego y admirable. No sé si el resto de mis compañeros quiere decir algo más. Hombre, al hilo también de algo que comentaba hace un momento Jorge, ¿no? Con respecto a su esposa y a la fe. Sabes, a veces tenemos la tendencia, Jorge, a comparar, ¿no? Y a lo mejor nos equivocamos en esto. Es una reflexión que hago contigo, que comparto también con quienes nos están observando, ¿no? No se trata de que comparemos mi fe con la de otros, porque en realidad nosotros no tenemos un medidor de fe, ¿no? Y también es verdad que es muy fácil hablar de la fe de los demás o de las experiencias de los demás, pero claro, cuando nos enfrentamos, ¿verdad?, a una situación complicada, la realidad es cuando nos enfrentamos a nuestra propia fe, a lo que tenemos, ¿no? Y todos somos conocedores y somos conscientes de que nos falta fe, de que estamos en proceso de desarrollo. Con lo cual, siendo autocríticos, también es verdad que nos podemos tratar a veces con más cariño, ¿no? Es verdad. Y tu temperamento es el tuyo y el mío es el mío. Y todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Y nuestras fallas. Pero lo bueno de todo esto es que el Señor está ahí, nos conoce y nos conoce de verdad. Y por lo tanto, efectivamente sabe qué hacer y sabe además a qué experiencias enfrentarnos para hacernos crecer. ¿Por qué a uno nos enfrenta con unas experiencias y otros con otras? Pues porque cada uno de nosotros tiene, ¿verdad?, como acabas de decir, falencias, necesidades, torpezas y debilidades. Pero, ¿verdad?, Él no nos compara con los demás. Él me compara con la mejor versión de mí misma. Y de una forma absolutamente increíble, la ignoro, no sé por qué, pues van pasando cosas en tu vida que te van enfrentando, ¿no?, con un montón de situaciones. Pero fíjate, al hilo de algo que decías tú, qué importante es esto. Tenemos la conciencia y tenemos, ¿verdad?, la seguridad de que esos dos pasos que estábamos viendo, esas dos huellas sobre la arena, son las suyas. Nunca estamos solos, no estamos solos. Y esa tranquilidad, esa paz que nos puede dar esa realidad, el hacernos, ¿verdad?, partícipes de esa realidad, sin duda es algo que nos produce mucho alivio, mucha calma, mucha tranquilidad y mucha seguridad también. Pero cada uno de nosotros tiene que experimentarla per se. No nos lo puede... Es verdad que es algo interesante que nos contemos estas cosas. Oye, ¿sabes qué? Acabo de pasar por el valle de sombra de muerte y me ha ido así, ¿sabes? Y tengo la seguridad en que estas cosas han sido así. Está bien que lo contemos. Y al final, cada uno va a vivir su propia experiencia. Unos de una forma, otros de otra, pero es verdad que podemos compartir cosas muy bonitas sobre la esperanza y sobre la paz que podemos encontrar en cada una de esas situaciones. Pablo, última reflexión. Creo que tienes el mute puesto. Te hemos muteado porque se oía el pasillo. Sí, no, a ver, es que ha pasado esto para que nuestros clientes vean que estamos completamente en directo. Es decir, que hemos tenido una conversación con dos hermanos que acaban de llegar por primera vez y nos habéis escuchado, por lo cual me siento feliz de que los hermanos vuelvan a comprobar de nuevo que estamos completamente en directo. ¿De acuerdo? Bien, como decíamos, Jorge, y lo hemos hablado muchas veces, la fe no es un sentimiento, la fe es una persona. Cuando la fe la enmarcamos en un sentimiento,
te estás totalmente fluyendo por los acontecimientos que ocurren. Estás enfermo, tienes problemas, pues tu fe se va a esa parte. Las cosas te van bien y Dios es maravilloso. Sin embargo, los creyentes maduros, como hablábamos en el Salmo 23 que tú has comentado, David, cuando escribe ese salmo, lo escribe al final de sus días. Ya el rey maduro, reflexivo, se ha hecho mayor, ya no puede cometer muchos de los errores que había cometido en su vida porque ya era mayor. Es decir, que, sin embargo, él llegó a entender que la fe es una relación personal y estable con Dios. Y finalmente, aunque hemos heredado de una religión medieval el sentimiento de la fe, nosotros tenemos que superar esa idea y decir, vamos a ver, ¿yo en quién he creído? ¿Es real? ¿Está en una tumba? La tumba está vacía, por cierto, no sabemos ni dónde está, ni se sabrá nunca. Nosotros hemos creído en un ser humano, en un ser real, que se hizo ser humano. Mirad, ayer leía en hebreo unos textos sobre el término Emmanuel, que se utiliza muy poquito. Sí, se utiliza muy poquito, pero significa Dios entre nosotros. Ese es el gran proyecto de Dios. No que tengamos un sentimiento, porque el sentimiento es un chicle. Se estira y se encoge. Es la relación personal y estable con un ser supremo, creador, redentor, salvador. Y ahí es donde, Jorge, se encuadra la victoria del creyente. Ocurra lo que ocurra, Dios sigue estando ahí. Con lo cual debemos de madurar y debemos de aprender un poquito esa idea. Pues vamos a terminar aquí esta primera reflexión, agradeciéndote de nuevo, Jorge, por haber traído esta reflexión personal, por haber traído, como nos has dicho al principio, uno de tus pilares fundamentales, que es esa relación personal que tienes diariamente con Dios y que nos ayuda a caminar, a transitar por ese valle tenebroso, valle por el que pasamos todos en algún momento o por el que pasaremos, y que solo vamos a pasar por él sin miedo, sin temor, si sabemos que Jesús está a nuestro lado, porque Jesús va a estar a nuestro lado, sí o sí, al lado de cada persona en todo momento. El problema está que, como bien decías, Jorge, a veces solo vemos nuestras huellas y no sabemos en realidad quién es quien está ahí. Solo si hemos aprendido a tener esa relación personal sabremos que Él está a nuestro lado, recibiremos su paz, recibiremos su aliento y nos confortará en medio de ese valle tenebroso que todos pasamos, ya os lo digo, en algún momento. Así que gracias por traer esa reflexión, esa invitación a caminar cada día, cada instante con Jesús, para reconocer su voz, su silbido y, bueno, para disfrutar de su paz en los momentos en que este mundo te la arrebata. Vamos a pedir a Juan Luis, a nuestros técnicos, a Julián. Hombre, Julián, buenos días, ya te tenemos ahí. Vamos a pedirle que nos ponga una sección, La Ventana Verde, y luego vamos con el estudio de la palabra con nuestra escuela sabática.